Quisiera comenzar esta predicación con un par de preguntas. ¿A ustedes les es familiar el nombre de Nefertiti? ¿El nombre de Akenatón? ¿No? ¿Ramsés II? ¿Tutankamón? Ya, ahora sí, ¿cierto? Nos ubicamos en el contexto del Antiguo Egipto. Y es que el 4 de noviembre de 1922 se hizo uno de los descubrimientos más grandes en la arqueología moderna. Fue el descubrimiento de la tumba de este faraón, de Tutankamón. Howard Carter, que fue el arqueólogo que encontró la cámara funeraria, pudo apreciar una de las tumbas mejor conservadas a lo largo de por lo menos 3.000 años. Pudo encontrar allí joyas, estatuas, objetos preciosos, objetos destinados a acompañar a este difunto faraón en el más allá. Y es que así como esta tumba, en otras culturas milenarias también se han encontrado mausoleos de las mismas características. Y es que se creía en la antigüedad que, por ejemplo, un emperador, un faraón, un rey, debería ser enterrado junto con sus posesiones materiales, sus tesoros, sus dineros, sus caballos, sus animales, inclusive sirvientes y esposas. Los asesinaban para que pudieran estar con estas personas. Y es que realmente todos ellos pensaban que iban a necesitar este tipo de cosas para poder continuar con su vida en el más allá. Sin embargo, la tumba de Tutankamón es una de las poquísimas excepciones encontradas en la arqueología. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos emplazamientos han sido saqueados por siglos por personas inescrupulosas que se han quedado con los tesoros, los objetos y un sinnúmero de cosas supremamente valiosas, obras de arte, etcétera, joyas. Y personas inescrupulosas se han quedado con los bienes y tesoros de muchos reyes. Hermanos, este es un breve ejemplo de lo que es el carácter terrenal de las riquezas. Ninguna persona, así como Tutankamón, se podrá llevar ni un centavo, ni absolutamente nada que haya podido poseer en esta tierra. Por lo tanto, es totalmente inútil, hermanos, querer vivir por y para las riquezas. Y de hecho, no solamente eso es inútil, sino que también es muy tonto llegar a pensar, como este faraón u otras personas de alto rango, que pueden utilizar su riqueza, sus posesiones en el día de la muerte, que de alguna manera estas posesiones materiales nos van a dar algún tipo de ventaja cuando llegue ese día. Por eso el salmo que vamos a leer hoy habla sobre este tema, de la vanidad y la falsa ilusión que nos ofrecen las riquezas. Así que le voy a pedir por favor que me acompañe al Salmo 49. Salmo 49. Salmo 49 dice así: al músico principal, salmo de los hijos de Coré. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada.
Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Tomemos un momento para orar. Padre Santo, te damos las gracias por estar acá, Señor, por tu infinita misericordia y gracia. Padre Santo, y te pedimos humildemente, como hombres y mujeres necesitados de tu palabra, que por tu Santo Espíritu nos concedas la iluminación para poder entender tu palabra. Que sea ella, Señor, la que traspase nuestros corazones, nuestras motivaciones y las intenciones de todo lo que hacemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a escuchar solamente tu palabra. Yo soy solamente un hombre, soy solamente una vasija y te ruego que me des de tu sabiduría para predicar única y exclusivamente tu palabra, Señor. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén. En la Biblia encontramos diferentes tipos de salmos y particularmente este Salmo 49 es un salmo de sabiduría. Este salmo de sabiduría o estos salmos están caracterizados por algunos temas que ellos manejan, como por ejemplo el temor a Dios, la veneración de la ley de Dios, es decir, los mandamientos del Señor, o el contraste entre los estilos de vida del impío y el justo. Y esta literatura de sabiduría, que no solamente la encontramos en Salmos, sino también, por ejemplo, en Proverbios o en Eclesiastés, siempre va a abogar para que la persona que lea o escuche estas palabras siempre reflexione en cómo debe vivir la vida. Y es que todos deberíamos vivir una vida de manera piadosa e íntegra a la luz del temor del Señor. Recordemos lo que dice Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ese es el contexto a grandes rasgos de este salmo. Mire ahí la inscripción principal que dice antes del primer versículo, por decirlo de alguna forma, dice, al músico principal, salmo de los hijos de Coré. Es probable que este salmo se cantara en la adoración del templo, pero no sabemos realmente, no nos da ninguna pista esta inscripción inicial, si se cantaba o se dedicaba en algún momento especial o en una reunión o celebración especial en el templo. Esa parte que dice Salmo de los hijos de Coré, uno podría llegar a pensar que fueron ellos quienes escribieron realmente este salmo, pero tampoco nos da una pista como tal sólida para afirmar esto. Más bien puede ser que este salmo haya sido parte del himnario de esta familia de cantores del templo. Y este salmo tampoco nos provee, al menos en esa inscripción inicial, un contexto para saber en qué momento y bajo qué circunstancias el salmista lo escribió. Sin embargo, sí podemos saber que el tema que va a tratar este salmo es totalmente atemporal, es decir, lo podemos aplicar en cualquier momento de nuestras vidas. Y es que la vanidad de las riquezas no solamente afectó a Tutankamón, también afectó seguramente al salmista en su contexto, y hoy en día también nos pasa a nosotros. Es por esto que esta porción bíblica maneja una tensión persistente, y es uno de los temas que ya les mencioné de la literatura de sabiduría, que es el contraste entre la vida del impío y la vida del justo, pero en el contexto de las riquezas. El salmista nos va a ayudar a desenredar esta tensión por medio de un entendimiento de lo que es la muerte, la vida y las riquezas. Y nos va a mostrar también cómo las riquezas nos venden una falsa ilusión y cómo poner nuestra confianza en ellas es una total insensatez. Es por eso, hermanos, que hoy vamos a ver 4 verdades muy importantes. 4 verdades para que nosotros entendamos cuál es esa ilusión y falsa vanidad que nos proveen las riquezas. Y asimismo, 4 verdades muy importantes con el propósito de no poner nuestro corazón ni confianza en las riquezas. Así que vamos a ir con la primera verdad. Y la primera verdad se llama un llamado urgente. Un llamado urgente. Y va desde los versículos del 1 al 4. Un llamado urgente. Leamos versículos 1 y 2.
Dice así: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Fíjese usted en esos dos verbos, oíd y escuchad. Son dos verbos imperativos. Los verbos imperativos no son frases sueltas o sugerencias, sino que son verbos de orden, es decir, nos dan una orden. Y lo que quiere decir aquí el salmista es básicamente que tengamos una actitud diligente para escuchar. Una actitud diligente para escuchar. Y el llamado que hace el salmista es un llamado universal, porque no distingue ningún tipo de condición de raza o condición social. Usted se fija ahí en la expresión: oíd esto, pueblos todos, habitantes todos del mundo. Y en el versículo 2 lo hace más claro: así los plebeyos, como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Entonces es un llamado universal, esto es para todo el mundo. Y este llamado que hace es algo muy común dentro de la literatura de sabiduría. Usted, por ejemplo, busque en Proverbios y va a ver que en algunas secciones, el inicio de capítulos, va a encontrar expresiones como: oye, hijo mío, la instrucción de un padre, o oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y es que, ¿cuál es la intención del que escribe, del salmista en este caso? Que usted preste atención, que usted se enfoque, que usted escuche verdaderamente. Por ende, lo que hoy vamos a leer no es algo para tomar a la ligera. No es algo como que, sí, no, ya lo entiendo. No, no lo vamos a tomar así. Y usted se va a dar cuenta por qué. Leamos versículos 3 y 4. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento en mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. El salmista ahora utiliza 4 palabras. Usted se va a dar cuenta ahí: sabiduría, inteligencia, proverbio y enigma. Esto lo hace para hacer un hincapié, para enfatizar que lo que él va a decir es extremadamente sabio. Recordarán la prédica que vimos hace 8 días del pastor Manuelito, ¿cierto? Sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? El conocimiento de Dios, el conocimiento de una vida inteligente, piadosa, pura y santa para Dios. Entonces esto no es algo que nosotros debamos tomar a la ligera. De hecho, es tan sensato lo que va a decir el salmista que fíjese lo que dice en el versículo 4. Inclinaré al proverbio mi oído. O sea, él también está como nosotros, pendiente de lo que va a decir. Ahora bien, vale la pena aclarar algo, y es que uno podría pensar, bueno, tal vez el salmista es la fuente de la sabiduría. No, el salmista no es la fuente de sabiduría. Acompáñenme a Proverbios 2, versículo 6. Proverbios 2, versículo 6. Dice así: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces no es el salmista quien, producto de sus cavilaciones y su meditación, ha logrado llegar a esta verdad. Más bien que por medio de la instrucción de la ley de Dios, él ha podido entender por la gracia del Señor. Entonces, ¿cuál es la imagen que nos muestra? Nos muestra lo siguiente: es la imagen de un heraldo enviado por un rey. Ese es nuestro Señor Dios. Y es un heraldo que está proclamando la sabiduría de Dios para nosotros. Son palabras tan sensatas, hermanos, que nosotros, nuestro deber, ¿cuál es? Escucharlas atentamente. ¿Por qué? Porque ellas van a determinar cuál es la perspectiva correcta que nosotros debemos tener respecto a las riquezas. Hermanos, este es un llamado urgente a que cada uno de nosotros busque la sabiduría de Dios de manera diligente, disciplinada, toda la sabiduría de Dios que está contenida en este libro, en su palabra. Sea cual sea su situación, sea cual sea su contexto, usted debe buscar la sabiduría de Dios. Y hermanos, puede que usted en este momento esté muy bien económicamente, o puede que no, todo lo contrario. Pero la vanidad de las riquezas es una trampa mortal y cualquiera de nosotros puede caer en ella. Por eso, pregúntese,
¿usted está buscando la sabiduría de Dios en este tema en particular? Haciendo eco de la predicación del pastor Manolito, ¿usted está buscando la sabiduría que viene de lo alto o la sabiduría que viene del mundo? Y es por eso que el salmista nos hace este llamado urgente a buscar su sabiduría, a buscar su sabiduría. ¿Por qué nos llama a buscar tan diligentemente la sabiduría? Vamos al punto número 2. Se llama la vana ilusión de las riquezas. La vana ilusión de las riquezas para la salvación. La vana ilusión de las riquezas para la salvación. Y esto está de los versículos 5 al 11. Dice, ¿por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. El versículo 5 nos abre con una pregunta retórica. ¿Por qué he de temer? Y realmente la traducción debería ser no debo temer, pero el salmista lo que hace es utilizar una técnica para que usted ¿qué? Preste atención. Eso es lo que busca una pregunta retórica, que usted se inmiscuya y sea parte de lo que están diciendo. ¿Por qué he de temer? Es una pequeña reflexión con la que empieza el salmista, pero la idea es que usted preste mucha atención a ella. Dice la pregunta, ¿por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Ese término, los días de adversidad, no es un tiempo específico realmente, sino puede ser un tiempo general donde la adversidad, el pecado y la iniquidad están campantes. Es un panorama muy sombrío como el que nosotros tenemos hoy en día. Usted ve redes sociales, ve televisión, escucha radio y usted ve pecado por todo lado. Entonces es un contexto muy similar al que tenemos hoy en día. Alguien podría preguntarse, bueno, y la siguiente parte, mis opresores. ¿Quiénes son los opresores del salmista? Bueno, versículo 6, ahí lo dice claramente. Y los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Esos son los opresores en este contexto. Las palabras bienes y riquezas no significan solamente el dinero o las posesiones materiales, sino es todo lo que conlleva tener dinero, el poder, la fama, la influencia, los contactos, ¿cierto? Es todo eso que rodea las riquezas o el dinero. Y la imagen que nos muestra este versículo, donde dice los que confían en sus riquezas, es como la de un hombre que está recostado plácidamente, descansando, o una persona que está tratando de buscar refugio. Pero en este caso lo que está buscando la persona es descansar y refugio ¿en qué? En su dinero, en lo que posee. Aquel que pone su corazón en las riquezas por lo general busca eso, seguridad en lo que tiene, seguridad en su estatus, seguridad en su cuenta bancaria, en sus títulos, en la compañía donde trabaja, las posesiones, su fama, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta seguridad que le da momentáneamente las riquezas hace que se jacte. Ustedes lo ven ahí, ¿cierto? Se jactan, alardean, ¿cierto? Y usted, por ejemplo, entre a Instagram y usted va a ver un desfile de personas subiendo una cantidad de videos y fotos en lugares paradisíacos, los mejores cruceros, las mejores restaurantes, los mejores vuelos en VIP, la mejor comida, el mejor cuerpo, la mejor pareja, todo es lo mejor. Y eso es lo que ellos proyectan, están alardeando, se están jactando, es un desfile de orgullo y egolatría lo que hacen estas personas. Vayamos a los versículos 7 y 9. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Esos versículos, empezando por la expresión ninguno de ellos, está relacionado, es decir, a las personas que ponen su confianza en las riquezas. Es decir, nadie va a poder redimir a otra persona. Nadie. Esa expresión al hermano no significa un hermano de sangre realmente, sino puede traducirse como a otra persona o a otro. Entonces,
¿qué es lo que nos está mostrando acá el salmista? Nos está mostrando una insensatez gigantesca, porque lo que piensa la persona que confía en las riquezas es que puede redimir el alma de alguien, en última instancia, la de él mismo, ¿cierto? Esto es algo que a nosotros no nos cabe en la mente. Ellos piensan que por tener poder y dinero pueden llegar a salvar el alma de una persona. Y eso es una insensatez tenaz. Fíjese la expresión que dice en el versículo 8, y no se logrará jamás. Nos evidencia la imposibilidad de tal acción o de tal pensamiento. Hermanos, eso es como querer pagar una deuda de un millón de dólares con billetes de Monopolio. O sea, eso no tiene ningún sentido. Uno no llega a un banco y dice, mire, le pago con billetes de Monopolio. Eso es insensato. Pero aún así, la persona que pone su confianza en los bienes materiales piensa eso, que puede llegar a ser como Tutankamón. Entierro con todo y voy con todas mis cosas al otro mundo. Eso es una insensatez completa, insensatez total. Ahora, bueno, ¿por qué alguien podría llegar a pensar así? ¿Cuáles son los motivos para querer salvar su vida con tanto dinero que tiene? Versículos 10 y 11. O bueno, desde el 9. Para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aun los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan sus riquezas a otros. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Y aquí el versículo 10 nos muestra que la muerte no distingue a nadie, absolutamente a nadie. A nadie. Dice que no distingue ni a sabios ni a necios. Los dos van a morir, en algún momento va a llegar ese día. Alguien podría preguntarse, bueno, ¿y quién es un sabio? Un sabio, la persona que ha dedicado su vida al estudio continuo, diligente de la ley de Dios para llevar una vida pura y santa. ¿Y quién es un necio? Es el que hace todo lo contrario al sabio. Los dos van a ver la muerte un día. Y entonces la persona que pone su confianza en las riquezas dice, la muerte pues sí es inminente, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo peor? Fíjense en esa expresión del versículo 10, la última línea. Y dejan a otros sus riquezas. Esto debe ser un pensamiento horrible para una persona que ha puesto todo su amor en amontonar dinero y riquezas. Que se queden acá. ¿No? Por eso Tutankamón se enterró con todo, ¿cierto? Para llevárselo. Y es que, por esta razón, aquel que pone su vida en manos de las riquezas busca de alguna manera que la inmortalidad. Si suena descabellado, pero usted puede ver, por ejemplo, personas que se han dedicado a utilizar sus riquezas para hacerse cirugías plásticas, tratamientos de salud, para nunca ver la muerte. Pero esto es una insensatez, hermanos. Todos en algún momento vamos a ser llamados ¿a qué? A la muerte. Así como los faraones y los reyes y los monarcas, de los cuales hablamos al principio, la persona que pone su confianza en las riquezas no soporta la idea de dejar sus riquezas a otros en este mundo. Él entiende que las riquezas no las va a disfrutar cuando muera. Por eso él quiere perpetuarse acá, quiere quedarse acá. El versículo 11 dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Y esto es otro pensamiento y otra prueba de la vanidad de las riquezas. Porque usted, por ejemplo, se pone a ver hoy en día marcas como Hugo Boss, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Giorgio Armani. Y usted dice, claro, son empresas grandísimas, tienen mucho renombre, pero muchas de esas personas que pusieron su nombre a esas compañías ya no están entre nosotros y son terceros los que se están aprovechando de sus nombres amasando riquezas. Hasta ahí les llegó la fama a esas personas. ¿Cuál es la imagen que nos deja ver el salmista en estos versículos? Es una insensatez completa porque ellos piensan que las riquezas, su dinero o poder, son el sostén y la seguridad para sus vidas y que inclusive ellos piensan
que pueden redimir sus almas de la muerte, que las riquezas les pueden otorgar algún tipo de inmortalidad. Hermanos, si la salvación fuera por dinero, Bill Gates o Elon Musk ya tendrían un lugar VIP en el cielo. Pero esto es un espejismo, hermano. Las riquezas son meramente terrenales y jamás nos van a dar un escape de la muerte. Jamás. Las riquezas son inútiles en el día de la muerte. Acompáñeme a Proverbios 11 nuevamente. Proverbios 11:4, para que nos demos cuenta que las riquezas son inútiles en la hora de la muerte. Proverbios 11:4 dice así: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. ¿Usted se da cuenta? Las riquezas no sirven para nada en el día de la muerte. Son un espejismo. Son un espejismo. Por esta razón, hermanos, que nosotros como creyentes no debemos poner la esperanza en las riquezas, ni en este mundo, porque eso es algo que caracteriza a ciertas personas. ¿Sabe a quiénes? Leamos Lucas 12. Lucas 12, versículos del 15 al 21. Dice así, está hablando Jesús, y dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico con Dios. Las riquezas no sirven en el día de la muerte, no sirven. Y ahora salte por favor al versículo 29 en ese mismo capítulo, que es como la continuación de lo que está hablando Jesús. 29:30 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Lo que leímos hoy en la lectura de la palabra que leyó el pastor David decía: los gentiles. Un gentil, un incrédulo es quien busca estas cosas, no un creyente. Hermanos, la confianza en las riquezas es demasiado sutil, es muy sutil. Y uno podría pensar que con el dinero podríamos comprar absolutamente todo, ¿cierto? Tener la seguridad que tanto queremos, el carro, el apartamento, el viaje, tantas cosas, pero el dinero no puede comprarlo todo. Y sobre todo no puede comprar lo más importante, que es la salvación. Hermanos, si hay alguien aquí que piensa que el dinero o el poder o la influencia o sus bienes le pueden dar la seguridad que tanto necesita o que tanto anhela, le voy a decir el eslogan de un famoso comercial: su dinero está en el lugar equivocado. O más bien, su confianza y su destino están en el lugar equivocado. Nosotros no debemos poner nuestra confianza en las riquezas, y por eso el salmista nos mostró que es vano poner el corazón y la vida en los bienes materiales. El tercer punto tiene que ver mucho con esto. El tercer punto es dos destinos opuestos. Dos destinos opuestos. Les acababa de mencionar que su confianza y su destino pueden estar en el lugar equivocado. ¿Cuál será su destino? Versículos del 12 al 15 en esta sección, y vamos a leer versículos 12 y 13. Dice así: mas el hombre no permanecerá en honra,
es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Mas el hombre no permanecerá en honra. Esa palabra honra no significa el respeto que uno le debe dar a una persona, sino más bien podría relacionarse a todo lo que conlleva la riqueza hacia el poder, toda esa pleitesía, toda esa influencia, esa fama. Dicen A y todos tienen que decir A, dicen B y todos tienen que decir B. Es esa influencia de la que habla acá el salmista, y como dice ahí, pues el hombre no permanecerá para siempre en esa condición. No va a estar así. Es como la imagen de un río que está fluyendo y de pronto las aguas dejan de correr y solamente queda el cauce vacío. Así, en un momento eso va a detenerse, va a parar, no va a ser eterna la riqueza o no va a ser eterna la condición del hombre en este sentido. Y lo segundo que muestra acá el salmista es una comparación, y es que dice que el hombre es semejante a las bestias. Es una comparación un poco fuerte. ¿Por qué? Porque aquí nos está comparando a los seres humanos con las bestias del campo, ¿sí? ¿Y cuál es la comparación? ¿Bajo qué términos hace la comparación? Y es que tanto las bestias del campo como nosotros, los seres humanos, caminamos todos los días hacia el mismo fin, la tumba. Todos caminamos hacia la tumba, todos, sin excepción alguna. El versículo 13 nos muestra algo bien impactante. Dice, su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Su camino se refiere al estilo de vida de la persona que pone su confianza, su amor en posesiones materiales o en el dinero. Y básicamente nos está diciendo que es un sinsentido seguir viviendo por y para las riquezas. No tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno. Por más que existan personas que los magnifiquen, que los alaben, como dice ahí, sus descendientes se complacen, por más de que haya personas que les hagan porras, es una locura vivir por y para las riquezas, seguir amontonando y amontonando y amontonando, es una locura, es una insensatez. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos visto antes, porque las riquezas ¿dónde se quedan? Aquí, en el más allá no. ¿Qué pasó con Tutankamón? Pues él se murió. ¿Y ahora dónde está toda la riqueza de Tutankamón? En el Museo Británico. O sea, no se llevó ni esto al otro mundo. Nada, absolutamente nada. Quiero que le preste atención a los versículos 14 y 15 porque nos van a mostrar una de las imágenes más terribles de este salmo. Quiero que se concentre en ello. Versículo 14. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Increíble, ¿no? Es tenaz porque aquí la muerte es personificada, ¿no? Es como un ser humano y va guiando un rebaño de personas. Y esta imagen del rebaño y el pastor que nos proyecta de alguna manera es que ellos van confiados, como una ovejita va confiada al lado de su pastor, y van caminando todos los días de manera ingenua hasta la muerte. Y esto es terrible porque esto le pasa ¿a quiénes? A los que ponen su confianza en las riquezas o a los que anhelan tener riquezas para estar seguros. Y esto es terrible. ¿En algún momento habrá sucedido eso en nuestras vidas? ¿Que la muerte nos ha pastoreado? Esto debe ser escalofriante, debe ser terrible. Para ellos, para estas personas que ponen su confianza en las riquezas, todo va bien, todo va de maravilla. Claro, yo tengo todas las cosas, tengo el trabajo soñado, tengo las posesiones soñadas, las vacaciones soñadas, todo va de maravilla. Pero es que ellos no saben que en cualquier momento el pastor, la muerte, los va a sorprender. Quiero que me acompañe a Proverbios 14:12. Proverbios 14 dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Y la gente va confiada o hace planes o piensa que por tener dinero o alcanzar cierto tipo de estatus, eso le va a traer seguridad. Y piensa que eso es lo correcto y lo que debe hacer en su día a día. Pero ¿qué nos muestra la Escritura? Es camino de muerte. Es camino de muerte. Terrible. En el versículo 14, aparte de esta imagen tan tétrica de ver a la muerte como un pastor, nos muestra una comparación bastante importante a resaltar. Dice, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Acá hay un contraste entre dos grupos. El primero son los rectos con la mañana. Esta porción nos indica, la mañana simboliza de alguna manera un nuevo amanecer, la luz de un nuevo día, y puede referirse de alguna manera por el contexto a la liberación futura que tiene el justo de todas sus aflicciones presentes. Esa es como la mañana, como el nuevo día. Por otro lado, eso se refiere a las personas que han puesto su confianza en las riquezas. Dice ahí, eso es una expresión también terrible, se consumirá su buen parecer. Es decir, todo lo bonito o bueno que ellos tienen, su apariencia física, sus carros, todo se va a consumir ¿dónde? En el Seol, en la tumba. Y esto debe ser terrible, un pensamiento terrible para una persona cuyo único enfoque en su vida, ¿qué es? La apariencia, la ropa, su figura, los likes en redes sociales. Debe ser terrible pensar que todo eso va a acabar en la tumba. Pero no todo está perdido. Mire el versículo 15, porque ese es el clímax de este salmo. Dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Qué hermosa frase la que nos deja el salmista acá. Qué lindo versículo. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿Sabe dónde está la vida del justo? En las manos del Señor. Es en las manos del Señor. Entonces usted aquí ve los dos destinos, ¿no? Por un lado está el destino de la persona que ha puesto su confianza en las riquezas y en el amor al dinero, y que va a ver la muerte y todo su buen parecer se va a consumir en la tumba. Y por el otro lado está la vida de quien ha puesto su confianza, amor en el Señor, y es que experimentará la mano de Dios en la salvación. Qué bonito, ¿no? El justo experimentará la intervención y el cuidado de la mano de Dios. Increíble, ¿no? Es el Señor el que nos sostiene. Ahora bien, alguien podría llegar a pensar, bueno, entonces tener riquezas es malo, tener mucha plata es malo, viajar mucho es malo. La respuesta es no. La respuesta es no. Si a usted el Señor le da la oportunidad de tener riquezas, bienes materiales o algo por el estilo, úselas de manera sabia, de manera prudente, de manera piadosa, sabiendo que usted y yo somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Si usted es bendecido con posesiones materiales, piense en la iglesia, piense en sus hermanos en la fe, piense en ellos, bendígalos, bendiga la iglesia, glorifique a Dios con lo que Él le ha dado, sea mucho o sea poquito, pero glorifíquelo a Él. El problema no está en las riquezas. ¿El problema dónde está? Acá, en nuestro corazón. Por eso, una vez más lo repito, el creyente no debe poner su confianza en las posesiones materiales. No debe pensar que por tener dinero, posesiones o lujos, eso es un indicativo que Dios está con él. Eso es una falsa enseñanza, hermanos. Nosotros tenemos que abrir los ojos y ayudarles a otros a abrir los ojos para que se entienda que la riqueza no es un indicativo inequívoco de que Dios está con nosotros, porque eso es lo que dicen en muchos sitios, muchas iglesias, donde si tú estás prosperando es porque Dios está contigo. Y eso es una mentira.
Lo opuesto también, si tienes pobreza no es que Dios te abandonó y Dios se olvidó de ti. Eso tampoco es correcto pensarlo. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Más bien el creyente debe confiar en Dios porque Él, nuestro mayor tesoro. Y Él es quien pastorea nuestras vidas. Acompáñeme al Salmo 48, es decir, el Salmo anterior. Salmo 48, 14. Ahí, en la misma hoja de su Biblia debe estar. Salmo 48, 14, que dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué bonito, ¿no? Acuérdese también del Salmo 23, 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él es nuestro pastor, no la muerte. ¿A quién pastorea la muerte? El que pone su confianza en las riquezas. ¿A quién pastorea Dios? Aquel que confía en Él. Es por eso que es tan importante entender estos dos destinos, hermanos. ¿Cuál es el destino de cada uno de nosotros acá? Vayamos al punto número 4, la verdad número 4, porque ya sabemos los dos destinos, ya sabemos que las riquezas son vanas, que el salmista nos ha hecho un llamado urgente a escuchar su sabiduría. Y el punto número 4 es la respuesta del creyente ante las riquezas del incrédulo. La respuesta del creyente ante las riquezas del incrédulo. ¿Cómo deberíamos responder como creyentes ante las riquezas del incrédulo? Versículos del 16 al 20 nos lo explican. Vamos a leer el versículo 16. Dice así: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. No temas, no temas. Este es otro verbo imperativo. ¿Y los verbos imperativos qué son? Órdenes. El Señor nos manda ¿a qué? No temer. No hay razón para temer cuando otra persona empieza a enriquecerse. No hay necesidad, no hay por qué temer, hermanos. No hay por qué temer. ¿Cuál es la razón para no temer? ¿Por qué no deberíamos temer? Bueno, los versículos del 17 al 19 nos dan la respuesta y por favor acompáñenme a leerlos. Dice así, versículo 17. Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El salmista nos está diciendo básicamente, vean, la persona que pone su confianza en las riquezas no va a tener las riquezas por mucho tiempo y al final morirá. O sea, así de sencillo, no hay nada más que podamos decir o ir más allá de lo que dice el salmista. Es eso, la persona no se llevará nada, sus riquezas se van a quedar acá y esa persona irá a la tumba. Eso es lo que nos dicen los versículos del 17 al 19. Esa es la razón para no temer. Sin embargo, más allá de esta razón que nos da el salmista, sí hay otra razón por la cual nosotros no debemos temer. No debemos temer. Y es que el temor al hombre es pecado. El temor al hombre es pecado. Usted ve ahí que aunque la persona fue adulada, cuando tenía fama y todo, esa persona no va a ver a Dios. Entonces, ¿por qué hemos de temerle a un simple mortal que va a morir algún día? ¿No? El temor al hombre es un pecado. ¿Qué es el temor al hombre? Alguien podría preguntarse. Bueno, definición cortica de lo que es el temor al hombre. El temor al hombre es poner la opinión del hombre por encima de la opinión de Dios. Eso es el temor al hombre, poner la opinión del hombre por encima de la opinión de Dios. Es como que la opinión del hombre tiene más poder que lo que dice el Señor. Y esto totalmente pues es una blasfemia. Esto es un insulto a Dios. ¿Cómo se manifiesta el temor al hombre? ¿Cómo? Bueno, hay tres
formas en que se puede expresar o manifestar este temor. Número 1, a ser expuestos. Número 2, a ser rechazados. Número 3, a ser heridos o lastimados. A ser expuestos, a ser rechazados o a ser heridos o lastimados. Ahí es donde se manifiesta el temor al hombre. Así que le voy a mostrar un par de ejemplos cotidianos en los cuales nosotros le tememos al hombre en este marco de las riquezas. Le tememos al hombre cuando intentamos caerle bien a tal persona que tiene contactos o influencia para que nos ayude con determinado trabajo o favor. No, invitémoslo a comer, que ese man nos ayuda, ese man tiene los contactos. Hagámosle ahí el gasto. Le tememos al hombre cuando nos ganamos la confianza de alguien que tiene dinero para que nos ayude con un préstamo. Hagámonos amigos de esa persona tiene la replata. Y en un momento, préstenos dinero. Ya, así. Le tememos al hombre cuando trabajamos más allá de la cuenta y de lo que es justo para agradar al jefe, de tal manera que no nos despida o que nos suba el sueldo o nos dé un ascenso. Es que hoy sí me voy a poner la 10 y voy a sudar esta camiseta de la empresa. Me levanto a las 3, llego a las 5, salgo a las 10 de la noche. ¿Para qué? Para que el jefe me vea. Para que el jefe me vea. O no importa, estoy terriblemente enfermo, no me interesa, voy allá porque el jefe me tiene que ver que yo estoy acá rindiendo en la empresa. Eso es temor al hombre. Le tememos cuando no denunciamos un acto pecaminoso, corrupto o en contra de la ley de Dios por miedo a lo que van a decir o a las consecuencias de las altas esferas. Usted puede nombrar ahí cualquier alta esfera, el presidente, el gobierno, la policía, el jefe, el subgerente, el gerente, etc. Le tememos al hombre cuando comprometemos los principios bíblicos por miedo a perder una amistad, un trabajo, un contacto, una venta, una posición, etcétera, etcétera. Y hermanos, estos son breves ejemplos cotidianos de lo que es tener temor del hombre. Pero quiero que usted me acompañe a Proverbios 29, 25. Dice así Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Me gusta la versión que pone la Nueva Biblia de las Américas porque dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. ¿Ven la diferencia? El temor al hombre es un lazo. Y el creyente solo debe temerle a un solo ser en todo el universo, a Dios. A nadie más, absolutamente a nadie más debe temerle el ser humano. Vayamos al versículo 20 de nuestro Salmo para mirar la conclusión del salmista. Dice así, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Al final nos revela el salmista que la persona que hace omiso caso a la muerte es comparable a una bestia cuyo destino es la tumba. Aquella persona que pone su confianza en lo terrenal, en lo que está aquí en la tierra, en lo material, en su fama, en su dinero o en lo que puede llegar a alcanzar sin concentrarse y sin hacer nada por el estado de su alma, es igual a un animal que camina hacia la inevitable muerte. O sea, no hay ninguna diferencia entre el que se desgasta por amontonar riquezas y un animal que trabaja, porque los dos van a la tumba, van a la muerte. Hermanos, es demasiado fácil caer en la vanidad de las riquezas, es muy sutil este pecado. Es demasiado fácil también temer al hombre. Nuestro corazón es muy tonto, es muy pecaminoso. ¿Y qué le gusta a nuestro corazón? Conformarse con las migajas de esta vida terrenal, con las migajas que nos ofrecen tesoros, que como lo leíamos ahorita, el orín y el hollín lo corrompen.
Ustedes y yo debemos huir, hermanos, ante la tentación de pensar o poner nuestro corazón en las riquezas. ¿Cómo podríamos hacerle frente a un pensamiento como esos? Porque esto no es una cuestión de Tutankamón o del salmista o de los ricos y famosos de este mundo. Esto le pasa a cualquiera. Pero ¿cómo podríamos hacerle frente a este tipo de pensamientos? Conozca el cuidado que Dios tiene de usted por medio de las Escrituras. Busque la sabiduría de Dios. Tema a Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer. No le estamos diciendo vuélvase pobre, mendigue. No. Busque la sabiduría de Dios, porque para eso el salmista, ¿qué hizo? Nos hizo un llamado urgente a que prestemos atención y que busquemos la sabiduría de Dios. Nos mostró que las riquezas son vanas e inútiles para la salvación. Nos mostró que hay dos destinos. Y también nos ha mostrado que nosotros no debemos temer ante el hombre. Recuerde una vez más Proverbios 1:7. Recuérdelo, que la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Es el temor de Jehová. Yo quisiera cerrar con una frase que dijo el puritano Richard Baxter, puritano del siglo XVII. Dijo lo siguiente: la verdadera riqueza no se encuentra en el oro y la plata, sino en la gracia de Dios que nos da el verdadero contentamiento. ¿Está usted contento con lo que tiene? ¿Vive usted añorando más posesiones? ¿O vive añorando más cosas espirituales? ¿Sus esfuerzos y afectos día a día tienden a buscar más lo material o lo espiritual? Hermanos, todo este salmo nos invitó a reflexionar sobre la vanidad de vivir centrados en el aquí, en lo material, ignorando todo lo trascendental y eterno, el estado de nuestras almas. Es vano, es inútil, es insensato, es tonto querer vivir por y para las riquezas, hermanos. Recuerde usted que vivir una buena vida aquí le puede excluir tal vez de no hacer tesoros en el cielo. Recuerde, usted no puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Hermanos, para el creyente genuino, su esperanza es Dios, su tesoro es Cristo y su deleite está en su palabra. Lo repito, para el creyente genuino, su esperanza es Dios, su tesoro es Cristo y su deleite está en su palabra. Hermanos, no caigamos en esta sutil trampa que es la vana ilusión que nos muestran las riquezas. Oremos. Padre Santo, gracias por tenernos acá. Gracias por tu infinita misericordia y gracias, Señor. Y nos acercamos con temor y temblor delante de ti, Señor, pero de manera confiada. Señor, para que nos perdones. Para que nos perdones si en algún momento hemos pensado que las riquezas son más que tu provisión, que tu amor, que tu protección. Te pedimos perdón por todas las veces que hemos pensado, añorado, tener más cosas para sentir seguridad o placer, Señor. Perdónanos porque te hemos cambiado por un ídolo. Te rogamos profundamente, Señor, que nos perdones y que con tu gracia, Señor, nos ilumines y nos lleves a vivir una vida sabia, una vida santa, apartada para ti, Señor, más despegados de este mundo terrenal y teniendo enfrente, Señor, delante de nosotros una eternidad muchísimo mejor a tu lado, Señor. Que nuestros afectos, nuestras fuerzas, nuestro tiempo y todo lo que tú nos has dado, Señor, sean enfocados en hacer tesoros en los cielos y no aquí en la tierra, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor. En tu nombre hemos orado, Jesús. Amén.